La columna lumbar es importante tanto estáticamente como dinámicamente. Observen en la imagen de la izquierda, donde tenemos la lordosis fisiológica. Esta lordosis está condicionada por las características anatómicas de las vértebras y por supuesto por el disco intervertebral, que es un poquito más alto por delante que por detrás. La musculatura anterior y posterior es la encargada de equilibrar y va a ser la que puede modificar la disposición de las vértebras. La medición que tomamos, en este caso les voy a explicar la medición de Cobb lumbar, es borde inferior de L5, borde superior de L1, sobre esas líneas trazamos perpendiculares y donde se cruzan esas perpendiculares se determina un ángulo, que se denomina ángulo de Cobb. En el caso de la columna lumbar, la valoración normal es entre 30 y 50 grados. Esta es una imagen que habíamos visto anteriormente, relacionada con el comportamiento de los movimientos de extensión, de flexión, inclinación lateral, las rotaciones y el comportamiento de las estructuras ligamentarias. Recordamos que en la extensión se va a tensar el ligamento vertebral común anterior, se tensa la parte anterior del disco, se comprime la parte posterior del disco, se comprime, se cierra el agujero de conjunción, se comprimen las articulares y se distienden los ligamentos del plano posterior, así como también el ligamento vertebral común posterior. El núcleo pulposo equilibra dando presión hacia adelante, equilibrando las fuerzas. Lo contrario ocurre cuando hacemos la flexión, es el movimiento exactamente inverso. Fíjense el agujero de conjunción acá y de esta manera acá se amplía este sector. Por eso muchas veces es una posición antiálgica que toman los pacientes de flexionarse cuando tienen algún tipo de dolor lumbar. Fíjense acá en este caso, en la foto de la izquierda, tenemos la flexión, que tiene junto a la flexoextensión, tenemos una angulación que es importante entre 30 y 60 grados. ¿Por qué? Porque la disposición de las apófisis articulares lumbares, que recordamos que eran las guías direccionales de movimiento, son las que van a ir condicionando en gran medida la disposición que hace que tengamos mayor flexión y extensión que, por ejemplo, rotación. La rotación está prácticamente limitada. Fíjense que es de aproximadamente de 10 a 20 grados, mientras que la inclinación lateral alcanza los 20 a 30 grados. Y el movimiento principal es el movimiento en el plano sagital, la flexoextensión. Muy importante la relación en la transmisión de peso de la quinta lumbar hacia la pelvis, hacia cada hemipelvis, a través de la sacroilíaca. Por eso es una zona, el pasaje lumbo-sacroilíaco es una zona importante y también asiento, por supuesto, de mucha patología porque toda la carga del peso va a caer en este sector y es una zona de distribución de fuerzas. Por eso va a haber movilidad, pero restringida porque tiene que encargarse de transmitir el peso corporal. Obviamente los movimientos pélvicos y de miembros inferiores, por eso lo relacionamos en esta foto, van a tener incumbencia cuando se produzcan los movimientos a nivel lumbar. ¿Qué parámetros debemos tomar cuando analizamos una imagen radiológica o cuando palpamos a un paciente, ¿no es cierto? En este caso, fíjense, cuando palpamos las crestas ilíacas, estamos frente al paciente o por detrás, podemos medir el nivel pélvico. Esto va a determinar la inclinación que pueda tener, si tiene algún miembro inferior más corto, si hay alguna alteración en la pelvis que hace que esté inclinada. Obviamente esta inclinación va a hacer que la columna adquiera una curvatura para compensar esa desviación. Desde el punto de vista radiológico, cuando uno ve, por ejemplo, la imagen de la izquierda, es importante la relación del sacro, de la pelvis, sacro y el ilíaco, y por supuesto la quinta lumbar con la primera sacra. Si ustedes observan el eje que pasa por la quinta lumbar y otro que pasa por el cuerpo, por el centro del cuerpo de L5, determina un ángulo de 140 grados. Ese es el valor normal. En cuanto a la inclinación del sacro también es muy importante porque observen que desde el promontorio, que con una línea horizontal debe tener una oblicuidad de unos 30 grados, y desde el promontorio a la espina del pubis con horizontal 60 grados. Evidentemente los movimientos pélvicos que ya vamos a estudiar de anteversión o de retroversión van a condicionar los movimientos a nivel lumbar. Por ejemplo, si está aumentada el ángulo sacro, esto va a hacer que tenga también un aumento de la
lordosis lumbar. En esta foto vemos cómo se va comportando la columna con respecto a los distintos movimientos, tanto en la flexión como en la extensión. Pero lo interesante para mostrarles acá es esta imagen que tenemos acá en este sector. En una imagen de perfil, este es el sacro, esta es la quinta lumbar. Fíjense cómo se producen las fuerzas que condicionan, porque esta oblicuidad del sacro, cuanto más aumentada, mayor la inclinación y mayor la tendencia que el E5 tiende a caerse hacia la pelvis, está sostenida ¿por quién? Por el soporte posterior, por el encastre de las apófisis articulares, la unión del disco, la parte ligamentaria. Si uno observa las fuerzas, acá tenemos fuerzas de cizallamiento, ¿no? Por un lado la parte muscular, la parte posterior, y a este nivel, que es la zona del istmo, la zona de unión, tenemos la zona donde se produce esa fuerza de cizallamiento hacia anterior. Esto hace que el peso del cuerpo que llega a nivel de L5 tienda a caerse hacia el centro en una resultante. Por un lado tengo la línea de fuerzas que me mantienen unidas y por otro lado el peso corporal hacia anterior. Fíjense, en una lisis se va produciendo este desplazamiento que se denomina espondilolistesis. Muy bien, nos quedaría explorar la parte muscular, que como dijimos la tienen que estudiar, y vamos a ir dando ejemplos, casos, como para ir viendo cómo se puede ir trabajando toda esta zona. Bueno, espero que les haya sido de utilidad. Buenas tardes.